Hay nombres que sobreviven a los siglos. Nombres que atraviesan imperios, guerras, incendios y saqueos, y llegan hasta nosotros todavía intactos, todavía cargados de algo que no sabemos bien cómo definir. Pero existe algo aún más poderoso que la fama. El misterio. Y pocos personajes de la historia están rodeados por un misterio tan profundo como el de Nefertiti. Todos conocen su rostro. Todos han visto el famoso busto descubierto en Egipto hace más de un siglo, un rostro perfecto, simétrico, sereno, que parece observarnos desde una dimensión distinta al tiempo. Pero detrás de aquella belleza inmortal existe una pregunta que ha atormentado a arqueólogos, historiadores y exploradores durante generaciones. ¿Qué ocurrió con Nefertiti? ¿Cómo pudo desaparecer una de las mujeres más poderosas del mundo antiguo sin dejar una tumba conocida? ¿Murió en silencio? ¿Fue borrada deliberadamente? ¿O acaso gobernó Egipto bajo otro nombre mientras la historia miraba hacia otro lado? Esta noche viajaremos más de 3000 años hacia el pasado. Nos adentraremos en templos olvidados, seguiremos pistas ocultas en muros destruidos y exploraremos la vida de una mujer que desafió las normas de su tiempo. Una reina cuya desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. Porque esta no es solamente la historia de Nefertiti. Es la historia de una sombra que aún camina entre las arenas de Egipto. El nacimiento de una leyenda. La historia de Nefertiti comienza rodeada de incertidumbre, y curiosamente, el mismo misterio que envuelve su desaparición rodea también sus orígenes. Ni siquiera sabemos con certeza dónde nació. Los registros antiguos son escasos. Las inscripciones que sobrevivieron al paso de los siglos no ofrecen respuestas definitivas, y los investigadores llevan décadas debatiendo sobre su procedencia. Algunos creen que fue hija de Ay, un poderoso noble egipcio que décadas más tarde llegaría a convertirse en faraón. Si esto fuera cierto, Nefertiti no habría llegado al palacio por casualidad, habría sido educada desde niña en los códigos del poder, conocedora de sus rituales, sus jerarquías y sus peligros. Otros investigadores sugieren que pudo tener raíces extranjeras, quizás del reino de Mitanni, en el norte de Mesopotamia, donde era práctica habitual enviar princesas a la corte egipcia como parte de alianzas diplomáticas. Lo cierto es que, cuando Nefertiti aparece por primera vez en los registros históricos, ya ocupa una posición privilegiada. Su nombre significa «la bella ha llegado», y para muchos egiptólogos, aquel nombre no era una exageración. Las representaciones conservadas muestran a una mujer de rasgos elegantes, cuello alargado y una presencia que los artistas de su época parecían incapaces de ignorar. Pero reducir a Nefertiti a su belleza sería cometer un enorme error. Su verdadera influencia iba mucho más allá de la apariencia, porque esta era una mujer que llegó a compartir el poder con uno de los faraones más revolucionarios de la historia. Un hombre llamado Amenhotep IV. El futuro Akenatón. Y juntos cambiarían Egipto para siempre. El encuentro con Akenatón. Cuando Nefertiti se convirtió en esposa real de Amenhotep IV, Egipto atravesaba una época de enorme prosperidad. El imperio dominaba extensos territorios, los templos acumulaban riquezas inmensas y los sacerdotes de Amón poseían un poder casi comparable al del propio faraón. Era un orden antiguo, estable, profundamente arraigado. Y Amenhotep IV no estaba dispuesto a respetarlo. Desde muy temprano comenzó a desarrollar ideas religiosas radicalmente distintas. Mientras los egipcios adoraban a decenas de dioses, él fue desplazando su atención hacia una única divinidad, Atón, representado por el disco solar. Lo que ocurrió después transformó la historia de Egipto de una manera que nadie habría podido anticipar. Amenhotep IV rompió con siglos de tradición. Abandonó el culto predominante, desafió a los poderosos sacerdotes y declaró que Atón era el verdadero centro de la creación. Luego adoptó un nuevo nombre, Akenatón, que significa el que es útil a Atón. Y junto a él, en cada paso de esa transformación, estaba Nefertiti. No como una figura decorativa, sino como una auténtica compañera de gobierno. La reina que gobernaba como un faraón. A medida que avanzamos en las representaciones de la época, algo extraordinario empieza a tomar forma. Nefertiti aparece realizando acciones que en el Egipto tradicional estaban reservadas exclusivamente a los faraones.
participa en ceremonias religiosas, recibe ofrendas, dirige rituales, golpea enemigos en representaciones simbólicas de poder. Ocupa espacios que ninguna reina egipcia había ocupado antes. En los relieves de Amarná, la ciudad que Akenatón construiría en medio del desierto, la pareja gobernante aparece constantemente junta, pero no en una relación jerárquica evidente. Nefertiti no está detrás del rey ni a un lado, comparte el protagonismo de escena con una naturaleza que, vista desde hoy, resulta casi desconcertante. La pareja se presentaba como intermediaria directa entre Atón y la humanidad, un vínculo sagrado entre el cielo y la tierra, y en esa representación ambos tenían el mismo peso visual. Vale la pena detenerse un momento en el arte de Amarná, porque es en sí mismo una declaración política. El estilo que surgió bajo el reinado de Akenatón rompió con siglos de convención artística egipcia. Los cuerpos se volvieron más fluidos, los rasgos más expresivos, las escenas más íntimas. Aparecen momentos familiares que el arte egipcio tradicional jamás habría representado, la pareja jugando con sus hijas, gestos de afecto, la vida cotidiana de la corte. Nefertiti no es en esas imágenes un símbolo estático, sino una presencia activa y central. Algunos historiadores del arte interpretan esto como evidencia de que su rol político era genuinamente excepcional, no solo ceremonial. Mientras observamos aquellas imágenes hoy, más de 3000 años después, resulta imposible no preguntarse si Nefertiti estaba destinada a algo mucho mayor que ser simplemente reina. La ciudad del sol. Akenatón decidió abandonar Tebas, la antigua capital, y fundar una ciudad completamente nueva en medio del desierto. La llamó Aketatón, la actual Amarná, y fue construida como una declaración ideológica, un símbolo de ruptura total con el pasado. Allí surgió una corte diferente, un arte diferente, una religión diferente. Pero bajo aquella imagen de armonía comenzaban a surgir problemas. Los enemigos políticos crecían en número e influencia. Los sacerdotes desplazados acumulaban resentimiento. Las provincias extranjeras enviaban informes preocupantes sobre territorios que el faraón parecía ignorar mientras construía su utopía religiosa. El experimento de Akenatón empezaba a mostrar grietas profundas, y el tiempo que le quedaba era mucho menor de lo que nadie en la corte habría querido admitir. Era la calma antes de la tormenta. La desaparición. Y entonces ocurre algo que aún hoy desconcierta a los investigadores. Nefertiti desaparece de los registros. No hay una narración clara de su muerte. No hay una tumba identificada con certeza. No hay una explicación que los historiadores hayan podido validar. En algún momento del final del reinado de Akenatón, la figura que había dominado el arte y la documentación oficial de toda una época simplemente deja de aparecer. Como si alguien hubiera decidido cerrar un libro a mitad de una frase. Durante años, los arqueólogos intentaron comprender qué sucedió. Algunos creen que murió víctima de una enfermedad, posiblemente la misma epidemia que parece haber golpeado a la familia real durante ese periodo, ya que existen evidencias de que varias princesas desaparecieron en fechas similares. Pero hay otra posibilidad, una que resulta mucho más intrigante. ¿Y si Nefertiti no murió? ¿Y si simplemente dejó de llamarse Nefertiti, se convirtió en faraón? Entre los últimos años del reinado de Akenatón aparece una figura cuya identidad sigue siendo motivo de un debate encendido dentro de la egiptología. Un gobernante llamado Neferneferuatón, cuyo nombre aparece en inscripciones fragmentarias y objetos dañados, en textos que los especialistas llevan décadas intentando descifrar con precisión. Muchos egiptólogos creen que pudo tratarse de Nefertiti. Si esto fuera cierto, significaría que la reina habría ascendido al trono como faraón, algo similar a lo que siglos antes había hecho Hatshepsut, la mujer que gobernó Egipto adoptando la iconografía y los títulos masculinos del poder. Algunos de los títulos utilizados por Neferneferuatón parecen estar asociados directamente con Nefertiti, como si la reina hubiera construido una nueva identidad pública para gobernar en un contexto político que quizás no estaba preparado para aceptarla bajo su nombre habitual. Imaginemos la escena: Akenatón envejeciendo, el reino debilitado, la oposición creciendo desde adentro y desde afuera, y Nefertiti asumiendo el control para intentar mantener vivo el proyecto que ambos habían construido. Es una teoría que tiene una lógica histórica poderosa. Pero todavía no existe consenso entre los especialistas, y precisamente ahí reside la fuerza del misterio.
La sombra de Esmentkara. La confusión aumenta con otro personaje que aparece en los márgenes de esta historia. Esmentkara, un gobernante efímero que los registros históricos apenas alcanzan a iluminar. Algunos investigadores creen que fue un hombre, quizás un miembro secundario de la familia real. Otros sospechan que podría haber sido otra identidad utilizada por la propia Nefertiti en distintos momentos de su posible regencia. La documentación es tan escasa que resulta imposible llegar a una conclusión. Es como intentar reconstruir un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas, y en el que cada nueva pieza encontrada parece cambiar la imagen del conjunto en lugar de completarla. El colapso de un sueño. Tras la muerte de Akenatón, el experimento religioso comenzó a derrumbarse con una rapidez que revela cuánta oposición había acumulado durante años. Los antiguos dioses regresaron. Los sacerdotes recuperaron influencia. La ciudad de Amarna fue abandonada, y los monumentos que Akenatón había construido para la eternidad fueron destruidos con una determinación que iba más allá de lo político, era un acto de borrado sistemático. Los egipcios creían que recordar un nombre era otorgarle vida eterna. Por eso eliminar un nombre era una de las peores condenas que una sociedad podía imponer, una muerte que no terminaba con el cuerpo, sino con la memoria. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con gran parte del legado de Akenatón y Nefertiti. Sus imágenes fueron talladas en los muros. Sus nombres fueron raspados de las inscripciones. Durante siglos permanecieron ocultos bajo la arena, como si la historia hubiera decidido que era mejor actuar como si aquel periodo nunca hubiera existido. Pero algunos recuerdos son demasiado fuertes para desaparecer del todo. Tutankamón y el regreso al pasado. Después llegó un joven rey. Tutankatón, que más tarde cambiaría su nombre a Tutankamón, restauró el culto tradicional, devolvió a los templos su protagonismo y relegó la era de Amarna a un capítulo incómodo que nadie quería mencionar en voz alta. El experimento había terminado. Pero el misterio de Nefertiti seguía vivo. ¿Había muerto años antes del colapso? ¿Había gobernado en secreto hasta el final? ¿Había sido enterrada en una tumba que nadie había encontrado todavía, o que alguien había encontrado sin saber lo que tenía delante? Nadie lo sabía entonces. Y nadie lo sabe todavía. La búsqueda de la tumba perdida. Durante más de un siglo, arqueólogos de todo el mundo han intentado localizar la tumba de Nefertiti. Han explorado valles, montañas, túneles y cámaras ocultas. Han utilizado radares modernos, escáneres de alta precisión, tecnologías de análisis que los exploradores del siglo pasado jamás habrían podido imaginar. El resultado sigue siendo el mismo. No existe una identificación concluyente. Y esto es, si se piensa bien, extraordinario. Estamos hablando de una de las mujeres más influyentes del mundo antiguo, cuya imagen aparece en cientos de representaciones, cuyos títulos ocupan inscripciones en varios sitios arqueológicos, y cuyo nombre era conocido en todo el Mediterráneo oriental. ¿Cómo puede desaparecer una figura semejante sin dejar una sepultura identificable? Algunos investigadores creen que su tumba podría estar cerca de la de Tutankamón. Otros piensan que fue enterrada en Amarna, la ciudad que ella y Akenatón construyeron juntos, y que quizás las excavaciones allí no han alcanzado todavía la profundidad necesaria. Otros sostienen que su sepulcro fue destruido deliberadamente o reutilizado en una época posterior, lo que explicaría la ausencia de evidencia directa. Cada teoría tiene defensores serios. Cada teoría presenta también problemas serios. Y ninguna ha logrado resolver definitivamente el enigma. Los escáneres y la polémica tecnológica. En 2015 y 2016, un equipo de investigadores realizó estudios con radar de penetración terrestre en la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes. Los resultados iniciales parecieron detectar anomalías detrás de algunos muros, espacios que podrían corresponder a cámaras no exploradas. La noticia recorrió el mundo con una velocidad que pocas novedades arqueológicas alcanzan. Algunos titulares llegaron a afirmar que la tumba de Nefertiti estaba a punto de ser descubierta. Pero la ciencia es más lenta y más exigente que los titulares. Estudios posteriores con equipos distintos no lograron confirmar aquellos resultados de manera concluyente.
La comunidad arqueológica se dividió entre quienes creían que los datos originales merecían una excavación exploratoria y quienes sostenían que las anomalías podían tener explicaciones mucho más mundanas. El debate continúa abierto, y la posibilidad de que existan cámaras ocultas cerca de la tumba de Tutankamón no ha sido descartada del todo. Pero tampoco ha sido probada. El secreto, por ahora, permanece intacto. La teoría de la cámara secreta. Fue precisamente en ese contexto donde el arqueólogo Nicholas Reeves propuso una hipótesis que capturó la imaginación del mundo. Basándose en el análisis de las paredes de la tumba de Tutankamón, Reeves sostuvo que detrás de ciertos muros podrían existir cámaras ocultas, y que una de ellas podría contener el entierro perdido de Nefertiti. Su argumento combinaba el análisis de datos tecnológicos con una lectura particular de la historia. Si Nefertiti había gobernado como faraón antes de Tutankamón, era posible que la tumba que hoy conocemos como la del joven rey hubiera sido originalmente preparada para ella. Por un momento pareció que el misterio estaba a punto de resolverse. Pero los estudios posteriores no lograron darle una confirmación definitiva a aquella hipótesis. Reeves sigue defendiendo su teoría, y otros especialistas siguen debatiéndola. Mientras tanto, los muros de la tumba guardan silencio. Como si Nefertiti siguiera escondiéndose entre las sombras. El rostro inmortal. En 1912 ocurrió uno de los descubrimientos más extraordinarios de la arqueología moderna. El arqueólogo alemán Ludwig Borchardt encontró en las ruinas de Amarna una escultura que cambiaría para siempre la imagen pública de Nefertiti. El famoso busto. Una obra maestra que había sobrevivido más de 3000 años enterrada bajo el desierto. Cuando el mundo moderno contempló aquel rostro, quedó fascinado de una manera que es difícil de explicar con palabras. Los rasgos conservaban una elegancia perturbadora. La expresión transmitía una serenidad que parecía imposible de haber capturado en piedra. El cuello alargado, la estructura del rostro, los ojos que miran con una intensidad que el tiempo no ha logrado apagar. Desde entonces, Nefertiti se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto. Paradójicamente, conocemos su rostro mejor que el de muchos gobernantes de la antigüedad. Pero seguimos sin conocer su destino. La historia conservó su imagen con una fidelidad extraordinaria mientras ocultaba todo lo demás. La reina convertida en mito. Con el paso de las décadas, Nefertiti dejó de pertenecer exclusivamente a la historia para entrar en el territorio de la leyenda. Novelas, documentales, películas, especulaciones de todo tipo han intentado llenar el vacío que los registros históricos dejaron. Algunos relatos la convierten en víctima de una conspiración política, eliminada por quienes querían recuperar el poder que ella había concentrado. Otros la transforman en una figura casi sobrenatural, portadora de conocimientos secretos que habrían desaparecido con ella. La mayoría de estas versiones carecen de respaldo documental. Pero reflejan algo importante sobre nosotros, la atracción irresistible que sentimos hacia los enigmas sin resolver, y la necesidad de darles una forma narrativa, de convertirlos en historias que podamos comprender. Nefertiti nos fascina no solo por lo que sabemos de ella, sino por todo lo que no sabemos. Y eso, a estas alturas, no parece que vaya a cambiar pronto. Han pasado más de 3300 años desde que Nefertiti gobernó junto a Akenatón en una ciudad construida en medio del desierto para desafiar al mundo. Imperios enteros surgieron y desaparecieron en ese tiempo. Civilizaciones nacieron y murieron. Las arenas cubrieron ciudades completas, y el viento borró nombres que en su momento parecían destinados a durar para siempre. Y aún así, Nefertiti continúa observándonos. Su rostro permanece. Su nombre permanece. Su misterio permanece. Quizás murió como una reina, rodeada de las ceremonias que correspondían a su rango. Quizás gobernó como faraón en los años finales de una era que se estaba derrumbando. Quizás descansa en una tumba que nadie ha encontrado todavía, esperando bajo algún muro o en algún corredor que los arqueólogos no han tenido la ocurrencia de explorar todavía en el lugar exacto. O quizás el destino quiso darle algo más poderoso que un sepulcro identificado. Un enigma. Porque mientras existan preguntas sin respuesta, Nefertiti seguirá viva.
En los templos destruidos, en los relieves fragmentados, en los muros que los escáneres analizan en busca de cámaras que quizás existen y quizás no, y en cada arqueólogo que sueña con encontrar, debajo de alguna capa de arena que nadie ha movido todavía, la prueba definitiva de lo que realmente ocurrió. Tal vez algún día aparezca esa tumba sellada. Tal vez una inscripción olvidada en algún almacén de piezas sin clasificar revele la verdad que los siglos han guardado. Tal vez el desierto entregue finalmente lo que ha custodiado durante milenios. Pero hasta que llegue ese momento, la reina más famosa de Egipto seguirá siendo también la más esquiva. La mujer cuyo rostro conquistó la eternidad. La reina que desapareció sin dejar rastro. Si esta historia te gustó, te invito a que la compartas, le des like, y si aún no te has suscrito, pues te invito también a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los enigmas que la historia aún tiene guardados. Un saludo a todos mis suscriptores. Te espero en el próximo vídeo.